Seguimos oyendo durante esta Pascua los libros del Hecho de los Apóstoles y del Apocalipsis. Y les voy a hablar un poquito de cada uno. Vemos que Pablo y Bernabé, nos dice la lectura, que caminaron desde Pergé hasta Antioquía de Pisidia. Y uno dice, ok, Pergé, Antioquía de Pisidia. Y para que tengan una idea, estos dos pueblos son en Turquía, lo que conocemos hoy como Turquía. Pergé es un pueblito costero cerca en la playa, y Antioquía de Pisidia es en el centro de Turquía. Y para que tengan una idea, son 95 millas de distancia. En otras palabras, fueron a pie. Dicen los teólogos y los historiadores de Biblia que era un camino lleno de bandidos y ladrones. O sea que, para que tengan una idea, caminaron, en otras palabras, como decir, desde aquí hasta Harrisburg, Pensilvania. ¿Han ido a Harrisburg, Pensilvania? Queda a 2 horas, 10 minutos de aquí en carro. A 75, 80 millas por hora, 2 horas. Pues ellos caminaron a pie en un camino que dicen los historiadores que está lleno de ladrones y bandidos. ¿Para qué? Para anunciar la buena nueva, el Evangelio de Cristo. Y se encuentran un sábado allí en la sinagoga y empiezan a predicar la santa palabra. Entonces dice que había algunos judíos que como que eso no les gustó. Y al próximo sábado vuelven a la misma sinagoga a predicar, y entonces ahí, como decimos en Puerto Rico, los judíos se pusieron por el techo, molestos, porque se les estaba cayendo el kiosco. Ya era una muchedumbre. Dicen que de Antioquía fueron hasta allá a escuchar la palabra de Dios a través de Bernabé y de Pablo. Entonces los judíos, lo mismo que hicieron para crucificar a Cristo, regaron la voz, sembrando cizaña. Dice que fueron a las mujeres más importantes de la ciudad, del templo, y a los grandes judíos para expulsarlos. Y los persiguieron hasta que los sacaron del pueblo. ¿Todo por qué? Por escuchar la palabra de Dios y por llevar la palabra de Dios, y porque su gente estaba recibiendo ese mensaje. Y entonces Pablo le dice a ellos, la palabra de Dios, se suponía que ustedes fueran los primeros, pero la rechazaron. O sea, en Puerto Rico también decimos, ni comes ni dejas comer. O sea, la palabra es para ti, la rechazas, se la damos al que no es judío, a los paganos. Entonces ahora también es problema de nosotros. O sea, ni comes ni dejas comer. Entonces lo rechazan, lo sacan del pueblo, y ellos en ningún momento pelean ni discuten con ellos. Simplemente, ¿qué hacen? Se sacuden el polvo de los pies en señal de ¿qué? De rechazo. Lo mismo que Jesús le había enseñado cuando los envió de 2 en 2 a llevar la buena nueva, que donde les permitan recibir en su casa, coman, beban, prediquen, y el que no los reciba, sacudan el polvo de los pies en frente de la puerta de la casa en señal de protesta. Eso mismo hicieron ellos. Sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta a esa gente que lo rechazaron. Vamos al libro del Apocalipsis, último libro de la Biblia. Apocalipsis o Revelaciones, revelatio, que significa que se revela algo. Dios revela al pueblo algo, un mensaje. Y sigue Juan el Evangelista, que es el que escribe el libro del Apocalipsis, encerrado en una cárcel en la isla de Patmos, como yo les expliqué hace varias semanas atrás, y tiene una visión. Oye, sigue Juan con visiones. Vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y todas las razas. ¿Se parece eso a algo hoy en día? De todos los pueblos y todas lenguas. O sea, no era solamente, en aquella época se hablaba arameo, latín, griego, romano, pero en esta ocasión él ve de todas las razas, de todos los países, de todas las lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos.
¿Se acuerdan? Hosana, Hosana al hijo de David. ¿Cuándo fue eso? Domingo de Ramos. Gracias, Verónica. Pues la señal de las ramas es de testigos. Y la palabra mártires significa testigos. Pero nosotros, ¿cómo vemos los mártires hoy? Personas que sufrieron por llevar la buena nueva de Cristo. Y esa muchedumbre, y eran individuos de todas las naciones, yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Serán quizás miles o millones de personas que no se podían contar. Eran las personas que habían muerto a causa del Evangelio. Sabemos nosotros históricamente que los apóstoles fueron martirizados, fueron perseguidos. Lo que le pasó a Pablo cuando tiene el encuentro con Cristo. Pablo estaba persiguiendo cristianos y él tiene la visión de que él dice que él cae al piso y conoce a Cristo. No lo vio, pero lo reconoció por el mensaje que Cristo le dice. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy al que estás persiguiendo. Y dicen que Pablo tuvo una revelación y desde ese momento fue uno de los grandes santos de la historia de la iglesia. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba porque él no era digno de morir como Cristo. Otro mártir. Han habido muchos mártires en la historia de la iglesia. Personas que han muerto por llevar la buena nueva de Cristo a los demás, al mundo entero. Si vemos la historia de los santos, muchos de ellos han sido perseguidos, arrestados, asesinados. Esas son las muchedumbres de la que habla Juan en la visión. Y no solamente se refería a los de aquella época, se refería a la muchedumbre, o sea, a todos los que hayan muerto, los que están muriendo ahora y los que van a morir en un futuro por llevar la buena nueva de Cristo. Yo le comenté la semana pasada, o la atrasada, no recuerdo, de que la iglesia en India estaba siendo perseguida, de que estaban destruyendo los templos, y algunos de esos templos en India, como India, donde la iglesia está, son sitios bien pobres. Algunas de las iglesias se utilizan como hospitales y como cuidado de ancianos, y están destruyendo, quemando iglesias con las personas que están en los hospitales y en los asilos de ancianos, los están matando también al quemar las iglesias. Esos son los mártires o la muchedumbre que Juan está viendo. En África también se están persiguiendo cristianos. Los musulmanes radicales, yo tengo amistades que son musulmanes y son muy bellas personas y no son los radicales estos que están matando gente. Son personas como usted y como yo, pero también hay musulmanes fanáticos que son los que hemos visto a través de las noticias, que son los que atacan, los que están tirando bombas y esas cosas por el estilo, porque son radicales. El demonio busca la forma de crear división en todo lugar. Pues estos mártires que están muriendo en África, estos cristianos que están muriendo, son mártires también. Y son de esa visión que tuvo Juan, de todos aquellos vestidos de blanco, esa muchedumbre, son todas estas personas. Que a través de la historia de la iglesia conocemos que han muerto por llevar la buena nueva de Cristo. Y la tercera lectura, o el Evangelio, hoy la iglesia entera celebra, además del cuarto domingo de Pascua, ¿el día de quién? Del buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz. Pablo y Bernabé escucharon la voz. Todos estos mártires del Apocalipsis escucharon la voz de Dios. Y mis ovejas escuchan mi voz. Nosotros somos las ovejas de ese pastor. Y nosotros escuchamos la voz. Los que estamos aquí escuchamos la voz. Que a veces sí flaqueamos y caemos, está bien, pero volvemos, nos confesamos y volvemos a seguir a Cristo en su labor, porque reconocemos a Cristo. Pero también, cuando nosotros salimos de aquí y volvemos al mundo, a veces no seguimos la voz de Cristo. A veces seguimos otras voces. Puede ser la voz del materialismo, la voz de la seducción, la voz del pecado, la voz de todo aquello que nos aleja del mensaje de Cristo.
Y a nosotros nos toca hoy reconocer la voz de Cristo que nos dice Él: yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. ¿Creemos realmente esto? Ayer yo tuve una experiencia bien dolorosa que todavía pienso en eso y me duele, me dan ganas de llorar. Yo fui ayer a una misa de cuerpo presente de una jovencita de 17 años. 17 años que no estaba enferma, estaba empezando a vivir. Y en la misa yo estaba junto con el padre Héctor, un padre colombiano de Bogotá, muy, muy bella persona. Y la misa estaba llena de jovencitos que estudiaban con esa jovencita. Esa muchachita estaba normalmente y de momento se desplomó al suelo, estuvo en el hospital menos de 2 semanas y murió. Descubrieron una aneurisma en el cerebro. Una muchachita que estaba bien. El papá católico no participaba de la misa, no iba a la misa. La mamá no creía en nada. La niña nunca fue bautizada. Y tuvimos que ajustar el ritual de la iglesia porque ella no había sido bautizada. Pero qué tanto sufrimiento tenían los papás de esa niña y los familiares. Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor y seguimos al pastor, porque nosotros somos sus ovejas y lo seguimos, nosotros se nos hace más fácil sobrellevar una situación difícil como esta. No digo que no nos duele, porque cuando murió mi mamá y mi papá, pues me dolió. Pero nosotros tenemos algo que mucha gente allá afuera no tiene, que es la esperanza de que cuando nosotros partimos de este mundo, la vida no termina aquí. Claro, vamos a extrañar a la persona, no lo vamos a ver, pero tenemos una esperanza de que él va a estar mejor en la otra vida, que aunque nos duela, sabemos por cristianismo, por la fe del bautismo, que esta persona va a pasar a mejor vida. Pero cuando no creemos en nadie, nos destruye la vida, y si no estamos pendientes, nos puede destruir la vida. O sea, podemos nosotros, si no estamos pendientes, destruir la vida de los que nos quedan al lado, porque esa persona murió y hay que dejarla ir. Claro, se le guarda luto, pero hay que dejarla ir. Es imposible que una persona después de 4 o 5 años de muerto, tú le preguntes: mire, ¿y tu papá cómo está? Y se arrastra a llorar. Una vez me pasó eso, le pregunté a una pariente: oye, ¿qué le pasó a tu papá que murió? Y ya habían pasado 2 o 3 años. Y esa mujer se atacó a llorar y yo: ¿y esto? ¿Y tú eres católica? O sea, no le dije así, claro está. ¿Y qué pasó? O sea, suelta esa alma ya, déjala descansar. Porque nosotros somos ovejas del Rey de Reyes, de esa persona que murió por nosotros, por salvarnos y por llevarnos a la vida nueva, a la vida eterna. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Y nos prometió la vida eterna. Y Cristo nunca mintió. ¿A qué voz nosotros escuchamos que a veces no lo reconocemos y nos vamos del rebaño? Analicen eso. ¿A qué voz estamos siguiendo nosotros? Que el Señor les bendiga.